Quédate en este video si quieres saber cuál es el origen emocional de la úlcera estomacal y colelitiasis o piedras en la vesícula. El doctor Hammer decía que el endodermo es la capa de la cual emergen los órganos nobles y el tubo digestivo. Todos los órganos que estén conectados al tubo digestivo eran del endodermo y eran controlados por el tronco encefálico. Los huesos, músculos, dermis, todos los tejidos de protección y de estructura venían del mesodermo, de esta capa embrionaria que se controlaba desde el cerebelo y la sustancia blanca. Acá se ve más claro y más grande estos dos lugares. Y la piel superficial, junto con muchos conductos y glándulas, emergen de la capa embrionaria ectodérmica, que a su vez está controlado desde la corteza cerebral. Por eso es que es roja esta parte de la diapositiva, porque del ectodermo emergen estos tejidos. Veamos, acá tenemos el esófago, el esfínter esofágico, la curvatura mayor del estómago, la curvatura menor del estómago, el esfínter pilórico y el comienzo del duodeno, el intestino delgado. Todos estos tejidos en amarillo corresponden a la capa del endodermo, lo cual es otro conflicto que no está ligado al conflicto que tiene esta parte del cuerpo, que es la curvatura menor. En este video nos interesa solamente este tejido. También tenemos más tejido ectodérmico en toda la vesícula y los conductos hepáticos y biliares. También el conducto hepático común, el biliar común y el conducto cístico. Como pueden ver, el parénquima hepático está en amarillo, porque el doctor Hammer dice que es de origen endodérmico, por tanto el conflicto es otro porque es otro tipo de tejido. En este video vamos a ver solamente este. También lo tenemos presente en los conductos pancreáticos y el cuerpo del páncreas es amarillo porque es de origen endodérmico, por lo tanto es otro el conflicto. En este caso nos interesan los conductos pancreáticos. El conflicto biológico ligado a la curvatura menor del estómago, el píloro, el bulbo duodenal, la vesícula y los conductos pancreáticos es un conflicto de enojo territorial. Disputas en el hogar, las peleas en el trabajo, en la escuela, en el jardín, en una residencia de ancianos, hospital, en un pueblo, ciudad o país donde se vive pueden activar este conflicto. Aplicando la segunda ley biológica, entonces nosotros estábamos tranquilos y de repente ocurre el evento inesperado en el que tenemos que pelear por algún motivo. Entonces estamos en conflictos. ¿Qué ocurre durante esta etapa que se le llama simpaticotonía? ¿Qué pasa en esta etapa? Veamos. ¿Qué pasa en la fase simpaticotónica? Hay una ulceración en el revestimiento del estómago, el píloro y el bulbo duodenal. Fíjense que el propósito de esta pérdida celular es ampliar el pasaje del tracto digestivo para que los nutrientes puedan ser utilizados de manera más eficiente. Esto proporciona más energía al individuo para resolver el conflicto, para pelear, para defenderse, para discutir. Los síntomas son indigestión y dolor de leve a severo en la zona del estómago. La comida potencia el dolor debido a la mayor secreción de ácido estomacal producido por el estómago. Y las úlceras dolorosas se desarrollan cuando el conflicto de enojo territorial persiste durante un largo periodo. Incluso si la ulceración llega a la profundidad del tejido, la capa epitelial se vuelve más fina y puede romperse, provocando una perforación estomacal que podría ser fatal. Según la medicina convencional, las úlceras estomacales están supuestamente causadas por el ácido gástrico. Sin embargo, esta afirmación es inexacta porque el ácido gástrico se produce y se almacena en la mayor parte del estómago, en la curvatura mayor que les mostré recién y que nunca desarrolla úlceras. Acá, y las úlceras solamente aparecen en esta zona, nunca en la curvatura mayor. Por tanto, la teoría de que las úlceras estomacales están relacionadas con la bacteria Helicobacter pylori tampoco es concluyente porque los microbios solo son activados en la fase de curación. Por tanto, el Helicobacter pylori no causa, como se asume, úlceras estomacales, sino que ayuda a restaurar el revestimiento del estómago y del píloro después de que se haya resuelto un conflicto de enojo territorial. Bien, ya sabemos qué es lo que ocurre en la fase de conflicto activo. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre en la fase de curación, o también llamada fase vagotónica. Durante la primera etapa, que es esta, la llamada fase exudativa, se repone la pérdida de tejido mediante la proliferación celular.
lo cual en la medicina convencional podría diagnosticarse como cáncer de estómago o cáncer duodenal. Pero según la medicina germánica, las nuevas células no pueden considerarse células cancerosas, ya que el incremento celular es en realidad un proceso de reposición. ¿Y qué es lo que ocurre en esta etapa, en la crisis epiléptica o en el pic de la fase de curación? La epicrisis se manifiesta como un dolor agudo, calambres o en algunos casos espasmos por cólicos estomacales. Ahora, este es un punto muy importante a considerar. La aparición de melena indica una hemorragia en esta zona anatómica, por lo tanto requiere de atención médica inmediata. La melena es la evacuación de heces negras, pegajosas y con un olor muy fétido. ¿Y qué es lo que pasaría si la persona está ya en la fase de curación porque resolvió el conflicto, pero vuelve a recaer acá, vuelven a pasar los mismos problemas y la persona está constantemente recayendo, curándose, recayendo, curando? ¿Qué pasaría? Con una curación pendiente, o sea, cuando la fase de curación se interrumpe continuamente por recaídas conflictivas, esta acumulación de bilis conduce a la formación de cálculos biliares, dando lugar a la colelitiasis. Estas piedras que se pueden acumular aquí en la vesícula. Y también esto es muy importante, en algunos casos, cuando el paciente tiene una coloración amarilla en la piel y sufre de dolores en la zona de la vesícula, debe ser trasladado inmediatamente a un hospital o clínica para evaluar la necesidad de hacer una colecistectomía de urgencia. La colecistectomía es una operación donde se extirpa la vesícula. Pero de no ser necesaria la colecistectomía durante la epicrisis en la fase de curación, los cálculos son empujados por el conducto cístico hasta el intestino delgado, lo cual resulta muy doloroso. En esta zona, una obstrucción por litiasis podría ser una urgencia médica. Y durante la fase cicatricial restitutiva, la vesícula vuelve lentamente a su función normal, tal cual como estaba al principio, porque el conflicto ya dejó de ocurrir. Estas zonas del cuerpo que hemos mencionado tienen un foco de control que está en el lóbulo temporal y se conoce como la corteza territorial o sensorial. Y en la corteza territorial tenemos 5 conflictos en el lado derecho del cerebro y 5 conflictos en el lado izquierdo. En este caso estamos hablando de conductos pancreáticos, estómago, refiriéndonos a la curvatura menor, los conductos biliares, la vesícula biliar, y justamente acá es donde está alojado el foco de control cerebral. Esto quiere decir que si a este paciente se le hace una tomografía de su cerebro, debe aparecer un foco de Hammer, algo parecido a esto, en este lugar específicamente. Siempre hay que tener en consideración que todo el tiempo estamos funcionando en estos 3 niveles. Nuestra psique o nuestra alma que está percibiendo el entorno, sintiéndose a sí misma, sintiendo a los demás. El cerebro que va a reaccionar a partir de lo que ocurre aquí en la psique y la acción a ejecutar en los tejidos que la controla el cerebro, pero a su vez el cerebro está controlado por la psique. Por ende, si nosotros tenemos una tomografía del cerebro de una persona, podemos ver sus conflictos a través de estos focos de Hammer. En este caso nos estamos refiriendo solamente a los que están marcados en rojo porque son de origen ectodérmico, como los conductos biliares, hepático común, biliar común y conducto cístico también, la vesícula, y los conductos pancreáticos. Acá podemos ver una tomografía real justamente con lo que se conoce como un foco de Hammer. Acá tenemos otra, en este caso ya el conflicto fue resuelto y comenzó la fase de curación porque se ve edematizado el foco. En este caso el conflicto está activo todavía. Acá tenemos otra tomografía cerebral real que nos muestra el foco ya en su fase final de curación. Y así se correlacionan perfectamente estas 3 dimensiones. A nivel psíquico, el conflicto de enojo territorial; a nivel cerebral, una afectación en la corteza territorial; y en el órgano, una afectación en el conducto cístico, en el conducto pancreático, en la vesícula, en la curvatura menor del estómago. Así ustedes pueden entender mucho mejor cómo funcionan estas enfermedades y por tanto cómo las pueden curar naturalmente. Si quieres aprender a leer estos códigos biológicos, envíame por mensaje la palabra código y te envío más detalles.